Buenas tardes muchachos, el día de hoy veremos un ejemplo de deformación aplicando lo antes visto y un poquito por ahí el movimiento de flexión con relación de triángulos. Entonces tenemos esa barra consta de 3 eslabones, el eslabón B desde B hasta E con una longitud total de 6.6 metros o 600 milímetros, tiene una carga de 30 kilonewtons hacia abajo y vamos a ver qué es lo que le pasa al eslabón DC y al eslabón AB, como lo quieras ver, de aquí para allá, de arriba hacia abajo. Entonces, como no tengo las fuerzas que están involucradas aquí, las voy a pintar con azul. Por aquí voy a poner 2 fuerzas. Ya después el sentido, veremos si es correcto, y le voy a llamar F de C a D y F de A a B, cada una. Entonces, si te das cuenta, pues tengo ahí un borlote, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, pero no, para no complicarme, voy a meterlo nada más como si fuera un corte y me voy a quedar con la parte de abajo. Al quedarme nada más con la parte de abajo, voy a tener nada más esa carga, aquí está muy chiquito, son 30.000 newtons o 30 kilonewtons. Voy a poner la carga FCD hacia arriba y la carga FAB hacia arriba, con una distancia de 2.2 metros y una distancia de 0.4 metros. Entonces, para determinar esas dos, tendré que hacer una suma de momentos. Voy a hacer primero una suma de momentos aquí, en el punto B. Entonces, si yo digo suma de momentos en el punto B igual a 0, comienzo con mi ecuación. Tengo 30 kilonewtons que multiplican a la distancia total, que son 0.6 metros. ¿En qué sentido está el giro? Hacia adentro, ya que es negativo, o en sentido horario negativo. Regla de la mano derecha, hacia adentro, sentido horario negativo. Y la FCD, como yo la dibujé, regla de la mano derecha, sale mi dedo, o sentido antihorario es positivo. FCD, que multiplica por la distancia, que son 0.2 metros. Y eso es igual a 0. Y FAB, como estoy generando ahí la suma de momentos, no genera nada. Entonces procedo a despejar FCD y me da un total de 90 kilonewtons positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien dibujada. Teóricamente va hacia arriba. Ahorita vamos a ver si es en compresión o tensión cuando lo usemos. Teóricamente va hacia arriba, pero vamos a ver que realmente va hacia abajo. Y la siguiente, podría volver a hacer suma de momentos, pero es algo complejo. Entonces opto por utilizar una de las otras ecuaciones que tengo auxiliares, que es la suma de fuerzas en Y igual a 0. Tengo 30 hacia abajo, más, porque la voy a tomar hacia arriba, 90 hacia arriba, más, porque la tomé hacia el mismo lado, FAB. Ahí está. Entonces, eso es igual a 0. Despejando FAB, me va a quedar que FAB es igual a menos 60 kilonewtons. ¿Qué quiere decir? Que está mal dibujada, realmente va hacia abajo. Entonces, ya teniendo sus datos, por ahí grábatelos, pausale al video, anótalos por ahí, porque los voy a borrar ya donde voy a empezar a ocupar. Le voy a decir yo que realmente esa, yo la dibujé mal, y realmente va hacia abajo. Pero realmente lo que está haciendo esto, cuando hago el movimiento de palanca, genero movimiento hacia dónde. Cuando hago esto, se está moviendo hacia acá. FACD se está estirando. Entonces la FCD que saqué realmente es esa. Esa es la que yo saqué. Y esta sería la prima, la que está estirando. Entonces serían los 90 en estiramiento o tensión. Y la que yo acabo de sacar, la FAB, está de aquí para acá, porque realmente son las que están aquí en estos puntos. Entonces la contraria debería ir hacia arriba de 60 kilonewtons. Y si te das cuenta, estas que están haciendo, están comprimiendo y estas están estirando. 60 y 40.000 newtons. Entonces, teniendo esos datos, yo ya puedo proceder a utilizar mi fórmula.
¿Qué fórmula voy a utilizar? La de deformación. Y yo digo, la deformación del primer punto, que es A B, es igual a P, L, E, A. Yo lo voy a manejar en milímetros para que sea más fácil para mí. La de milímetros sería, la carga la dejo en su unidad fundamental, que son 60.000. No le pongo signo, porque a mí no me gusta ponerle signo, pero yo puedo decir que es negativo porque es compresión. Está comprimiendo, tendría que reducir, pero yo le voy a poner una nota que diga compresión, o tú le puedes poner el signo si tú quieres. 60.000, la longitud que tiene es de 0.3 metros. No le pongo las unidades para que tú hagas el análisis dimensional. El módulo elástico me dicen que es de 70 gigas, pero como yo estoy trabajando en milímetros, yo lo quiero en megas. Y para convertirle en gigas a megas, pues multiplico por 1000 y ya son 70.000 megas. Ahorita le pongo las unidades si quieres. Vamos a ponérselas de una vez. Estos son newtons. Estos son, mi entro debe estar en milímetros, 300 milímetros. Como son megas pascales, son newtons sobre milímetro cuadrado. Y por último, para que cuadre todo esto, el área también debe estar en milímetros para no hacer conversión. 500 milímetros cuadrados. A la hora de hacer la simplificación de unidades, milímetros cuadrados con milímetros cuadrados, newtons con newtons, y mi resultado me va a quedar en milímetros. Y mi resultado es 514. Entonces la deformación de A B es 0.514 milímetros. Y yo le voy a agregar una nota. En compresión. Si yo no agrego esa nota, yo tendría que ponerlo de la siguiente manera. Hubiera tenido que agregar el signo de menos al 60 y me quedaría que la deformación es menos 0.514 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que se está reduciendo. Ya sea que yo lo ponga con negativo para poder decir que se está reduciendo, o que nada más con mi nota de compresión. A mí lo personal me gusta más poner la nota para no confundirme en signos, pero eso depende de ti. Lo voy a hacer ahora en metros. Si yo lo manejo en metros, va a dar exactamente los mismos 514 milímetros. Nada más que va a quedar 514 por 10 a la menos 6. Entonces me quedaría, si yo lo manejo en metros, serían los mismos 60.000. Ahora tengo que dejar esto en metros, 0.3. Aquí sería en su unidad fundamental, que sería 70 por 10 a la 9, que no es más que el giga, 10 a la 9, giga por 10 a la 9. Y el área tendrá que convertirle, son 500 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque un metro cuadrado tiene 1.000.000 de milímetros cuadrados. Entonces, para convertirlo por 10 a la menos 6, y te estaría quedando el mismo resultado. 0.514 por 10 a la menos 6, lo multiplicas por los milímetros y te va a dar lo que andamos buscando. Los mismos 514 milímetros. Simplemente a mí se me hace más práctico poder utilizar los milímetros para dejarlo en su unidad real. Entonces, yo voy a borrar esto. Voy a dejar nada más el resultado para enfocarme ahora en el punto de C a D. Ahora yo digo deformación del punto C a D, lo mismo P, L, E, A, sustituyendo. La carga ahora es de 90, sin signo. Prefiero manejar todos positivos, aunque este sea positivo. La longitud, 0.4 metros, que serían en milímetros 400. Prefiero hacer nada más una conversión para que el resultado me salga directo. El módulo ahora son 200, serían 200.000 para convertirlos a megas. Y por último, el área la dejo en su misma unidad, que son 600 para no convertir. Y mi resultado es 0.3 milímetros. Como se está estirando, yo voy a decir que están en tensión. Entonces ya tengo mis primeras dos respuestas. 0.514 la deformación de A a B en compresión. Y de C a D, 0.3 milímetros. Faltó la unidad aquí.
en tensión. ¿Qué quiere decir? Pues que se están estirando. Y ahora sí viene lo que es un poquito complejo. Hay varias maneras de resolverlo. Yo lo voy a expresar de dos maneras en las que yo las puedo resolver. Primero lo voy a resolver con proporcionalidad de triángulos y después lo voy a resolver con leyes de los senos o con alguna de las leyes pitagóricas que se forman por ahí. Yo voy a trazar un diagrama de cuerpo libre donde yo digo que esta es mi línea neutra, la que está en rojo. Esa es mi línea neutra. Con negro voy a trazar cómo es que se comporta esta deformación. Yo sé que de aquí a aquí es un punto intermedio, le voy a llamar H, le puedo llamar M por media, pero se me confundiré con los momentos. H de punto medio, o A de average de la media, le puedes poner también la A, no pasa nada. Y yo sé que esta distancia que está aquí, de aquí a aquí, que estoy poniendo con azul, no es más que la deformación de A a B, o 0.514 milímetros. Yo sé que de por acá, fuera del punto medio, esa es la deformación de ¿qué? Se está estirando C. Esa rayita de aquí son 0.3 milímetros, o la deformación de C a D, hacia abajo. Y por último, yo ando buscando la deformación en E. ¿Qué sería eso? Lo que te decía, realmente funciona como una palanca, el de arriba se comprime, el del medio se estira y el de hasta el último se estira muchísimo más. Pero ¿cómo puedo resolver eso si nada más tengo 1, 2 distancias? Me sigue faltando una. Pues yo puedo utilizar un triángulo. Si yo utilizo el triángulo de la siguiente manera, yo puedo decir que toda esta distancia, toda la distancia desde A hasta C, yo la conozco, son 200 milímetros. Y el punto medio es el que desconozco. Entonces, por practicidad, le voy a llamar a esta distancia X. La distancia del punto medio al punto C o el punto D va a ser X. Y la distancia del otro lado, si el total mide 200, sería 200 menos X. Entonces procedo a hacer mi proporcionalidad. La proporcionalidad dice lo siguiente. Yo sé que 514, 0.514, está relacionada con ¿quién? ¿Quién es su semejante? 0.3. La de 514, ¿cuál es su cateto o su triángulo? El que forma. El de 200 menos X. Y el de 3, su lado es X. Ahí está, yo hice mi proporcionalidad. Yo sé que este se relaciona con estos porque son iguales por el ángulo. Y yo sé que X y 200X se relacionan en proporcionalidad por sus ángulos. Entonces, de aquí tendría que despejar yo X. Entonces comienzo. 0.514 sobre 0.3 es igual a 200 sobre X menos X entre X, 1. Si yo utilizo ese calculito de ahí, el de aquí arriba es 1.713 igual a 200 sobre X menos 1. El 1 lo paso al otro lado, 2.713 es igual a 200X o 200 sobre X. La X pasa al otro lado multiplicando. Me quedaría 2.713X es igual a 200. El 2 lo paso al otro lado restando, dividiendo, y me va a dar que son 73.719. Y yo ya encontré X. Al yo encontrar X, puedo volver a hacer una proporcionalidad. Anótala, ponle pausa al video. Voy a borrar nada más para quedarme con la pura X. Y mi nueva proporcionalidad será igual que la que acabo de hacer.
Pero en lugar de utilizar esta, pues utilizaré directamente los triángulos semejantes. O ya teniendo X, puedo sacar el ángulo y despejar. Lo que a ti te haga más fácil. A mí se me hace más fácil la proporcionalidad porque es la que acabo de utilizar. Entonces digo yo, la deformación de E es proporcional ¿a quién? Al de enfrente, 0.3. Y el total, desde el punto medio hasta acá, del punto medio hasta acá no sé cuánto mide, pero yo sé cuánto mide de aquí a aquí. ¿Mide cuánto? 400. 400 más X. Y de aquí a aquí mide X. Pero yo ya conozco X, entonces puedo sustituir la deformación de 0.3 metros. Voy a cambiar a milímetros. Ah, no estoy bien. 0.3 milímetros. Hay un poquito de confusión. 400 más 73.719 sobre 719. El 3 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, no es más que sustituir. Y la deformación de E, ya sustituyendo, me da 1.928 milímetros. Hacia abajo. Aquí no hay tensión ni compresión. ¿Por qué? Porque no se está estirando y comprimiendo ese punto E. Nada más se está moviendo. Y esa es una de las maneras que yo lo haría. Entonces ya obtuve mi tercer resultado. Deformación de E es igual a 1.928 milímetros. Nada más en movimiento. No tengo que decir si está en compresión o en tensión. La que podría estar en compresión o tensión es esta barra, pero no me importa en este momento. Y ahí se acaba el problema. Y te puede parecer algo complejo lo de la relación de triángulos. Ahora lo voy a hacer con un método que tú normalmente utilizas. ¿Qué método normalmente utilizas? Lo tengo por acá. Tú utilizas la de seno, coseno, tangente y viceversa. Yo tengo dos lados que conozco. Yo quiero conocer, ya los tengo aquí marcados, antes de meterme en otro procedimiento. Tengo el cateto adyacente para el triángulo chiquito, que es X, y el cateto opuesto, que es 0.3 de ese ángulo. Le voy a llamar teta. Y del otro lado pues es teta, son semejantes, ¿no? Y del otro lado tengo 0.514 y 200 menos X. Entonces, tengo los dos lados. ¿Qué fórmula o qué relación de un triángulo rectángulo entra en esto? La relación de triángulos rectángulos que entra en esto pues es la tangente, porque tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces yo sé que la tangente del ángulo teta es igual a ¿quién? Cateto opuesto, 0.514 sobre cateto adyacente, 200 menos X. Y como es el mismo ángulo, puedo utilizar el otro triángulo. Cateto adyacente, digo opuesto, 0.3. Cateto adyacente, X. Elimino la tangente y me quedo con una igualdad. 0.514 sobre 200 menos X es igual a 0.3 sobre X. Solo hay que despejar. Este para este lado, el otro para el otro lado. Y me voy a quedar con 0.514 de X es igual a 200 que multiplica a 0.3. ¿Cuánto es 200 por 0.3? 60. 60 menos 0.3 de X. Ya multiplicando todo ese término por ese que está ahí. Está restando, lo paso sumando. 0.814X es igual a 60. Lo paso dividiendo el 814 y me va a dar un valor muy similar que es 73.71. Varía un poquito con respecto al otro, pero es otro procedimiento. Y ya teniendo X puedo hacer exactamente la misma igualación, sustituyendo aquí, y pues sigue siendo el mismo triángulo, ¿no? Al ser el mismo triángulo, puedo despejar. Igualo a esta, estoy encerrando en rojo, y el lado, ¿cuál sería? Deformación en E, y todo ese lado sería 400 más X. Y solo tienes que sustituir X y despejar la deformación en E. Y eso sería todo por el tema de deformación. Siguiente tema que vamos a ver es la ley de Hooke.